Sobre el tema de lo de las inconformidades que presentaba ya Josefina Vázquez Mota y que ella pues se encargaría de decirle directo al presidente, o se lo decía directo, para que estos libros de texto gratuitos no se distribuyeran. Pero también hablamos de un amparo, el de la Unión de Padres de Familia, Ciro, que está pues desde la semana pasada, por lo menos, si no es que es un poquito más de días, y Roberto Gil, pues finalmente un amparo que pues sustancialmente está por ahí, del que se ha hablado, pero del que ya no se discute y menos se le hace caso para que se suspenda en todo caso pues la distribución de estos libros. Roberto Gil, buen día. Buen día, Ciro, buen día, Manuel, buen día a todos. Efectivamente es un amparo que se promovió hace algunos días, que fue admitido por una juez federal de amparo. En el trámite de ese amparo se ha dictado una medida de suspensión ya definitiva, que tiene un efecto un tanto extraño, Manuel, porque si bien reconoce que hay materia para resolver en el fondo si se violaron los procedimientos para la edición, revisión y distribución de los libros de texto, sobre todo la posibilidad de que participen los actores y las autoridades educativas en el proceso de elaboración y edición, si bien reconoce la juez que esa es la materia que se tiene que preservar en amparo, el efecto de la suspensión es un poco extraño porque no paraliza de manera directa la distribución de los libros de texto, sino dice, bueno, si se encuentra que en efecto se violaron los procedimientos de participación ciudadana, social, en la elaboración y edición de estos libros de texto, entonces suspéndase la distribución. Si se comprueba lo contrario, es decir, que se cumplieron las normas procedimentales para este proceso, entonces no pasa nada, continúese con la distribución de los libros de texto. Si hay alguna necesidad, puede recuperarse los libros de texto del ciclo escolar anterior, o puede buscarse una alternativa, dice al final la resolución suspensional, puede tomarse alguna alternativa para garantizar que los niños van a tener en este ciclo escolar los libros de texto con oportunidad para el inicio del ciclo escolar, que es el próximo 21 de agosto. En pocas palabras, Manuel, Ciro, esto es una suspensión que deja en manos de la autoridad su propio cumplimiento, es decir, la Autoridad Educativa Nacional, la Secretaría de Educación Pública, en cumplimiento de esa sentencia tendrá que decir, bueno, sí, en efecto cumplí con todos los procedimientos, aunque eso sea la materia final del amparo. A la discusión social, a la discusión política, Ciro, Manuel, sobre los errores, pero también sobre la introducción de algunos elementos de propaganda, toda esta discusión sobre las ideologías, sobre lo que se dejó para lo cual se utilizan los libros de texto. Hay que agregar ya ahora esta trama judicial, porque en efecto de concederse el amparo, lo anticipa la juez, podría causarse una violación irreparable en los derechos que han sido aludidos por la asociación civil, en el sentido de que se viola el derecho a la educación, el interés superior de los niños. La juez en varias ocasiones en su resolución dice, aquí está en juego no solamente los derechos a la educación y el interés superior de los niños, sino también una serie de normas que son de orden público, específicamente los procedimientos que deben dar paso a la participación de las autoridades educativas. En algún momento dice una participación reforzada de las autoridades, léase los estados, las autoridades educativas estatales, y también los profesores, el magisterio y los padres de familia. Le reconoce incluso la juez la posibilidad a esta asociación de participar en los procesos de elaboración y edición, en esta suerte de revisión de hacia dónde deben los libros de texto dirigirse en cuanto a sus contenidos, porque hay que decirlo que la Ley General de Educación establece que los libros de texto son herramientas pedagógicas para el cumplimiento de los programas educativos, de los programas pedagógicos. Debe tener una correspondencia esos libros de texto con los programas. Ahí la asociación encuentra que hay un desfase entre lo que dice los programas educativos y lo que hoy contienen los libros de texto. Una resolución atípica en cuanto a sus efectos, pero interesante en cuanto al planteamiento de cuál es la violación de derechos que está involucrada en la promoción del amparo. No me gustaría ver, Ciro, Manuel, en los próximos
últimos días la discusión de si la SEP violó y en qué grado esta suspensión, y que nos lleva a la discusión de si tiene que solicitarse la intervención de la Suprema Corte de Justicia para garantizar el cumplimiento de la sentencia, si tiene que restituirse eventualmente a las autoridades educativas nacionales, porque eso nos va a llevar, como siempre, a la discusión sobre los desafueros que tanto le gustan al presidente, porque por lo menos lo que hemos escuchado es que están dispuestos a dar la vida por la defensa de estos libros de texto. Me imagino que también harán causa política de estas intervenciones judiciales. ¿Y entonces? Entonces estamos en un entresijo legal, Ciro, porque hay una suspensión de amparo que, por lo menos en una lectura, digamos, muy conservadora de sus efectos, debería provocar que la SEP transparente y le informe al juez por qué considera que no se violaron los procedimientos de participación para la elaboración y edición de estos materiales. Y la quejosa, en este caso la Unión de Padres, podría oponerse a esa respuesta y podría alegar que la distribución de los libros de texto para el 21 de agosto viola esta suspensión de amparo. Y entonces tendrían que plantearse los incidentes correspondientes para que se haga valer la suspensión definitiva. Por supuesto que la autoridad educativa, la SEP, puede impugnar esta suspensión de amparo, podría promover una revisión, que un colegiado se pronuncie al respecto, pero lo que sí es cierto es, uno, Ciro, ya reconoció una juez de amparo que se puede discutir a través de ese juicio si los padres de familia tienen razón en la tutela de los derechos de sus hijos a tener materiales pedagógicos de calidad y que no induzcan a propaganda e ideología. Segundo, que sí reconoce la juez que hay un procedimiento de participación que, en la medida en la que no se cumpla, puede llevar a la invalidez de este proceso de elaboración y distribución de libros de texto. Y tercero, que en caso de que se incumplan las resoluciones judiciales, pudiera haber responsabilidad para los servidores públicos. Yo escucho y veo, lo has reportado en tus programas, en tus espacios, Ciro, que habrá autoridades educativas locales que han decidido no participar en la distribución de los libros de texto. Y eso nos llevará a otra discusión, porque la Ley General de Educación establece que la competencia de elaborar los libros de texto es nacional, que las autoridades nacionales deben garantizar la distribución de los libros de texto a tiempo para el inicio del ciclo escolar, pero también un juez de amparo ha resuelto que hay una garantía reforzada de participación de autoridades educativas, padres de familia y magisterio en la elaboración de estos libros de texto. Entonces, una discusión pues bastante más compleja, que los errores ya muy comentados en la opinión pública, la propaganda inducida, el maniqueísmo ideológico. Ahora hay que sumar, Ciro, la discusión legal. ¿Cuál es el procedimiento que debe cumplir la autoridad educativa para elaborar los libros de texto y si es revisable en sede judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Muchas gracias, Roberto Gil. Gracias, Ciro. Buen día. Buen día.